solamente deciros una cosita. Nuestro grupo es abierto a la entrada de nuevos socios, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiera apuntarse, solamente tenéis que darnos nuestros datos y entráis como socio de pleno derecho para utilizar material, para las plantadas, la salida que hacemos y demás, ¿de acuerdo? Hay buen rollo, hay buen ambiente en el grupo, solamente eso. Pues, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía mi compañero José Manuel, en primer lugar, gracias por la asistencia, que sé que es un mes difícil y fechas también difíciles, que la tentación es irse a la playa y lo difícil es estar aquí, un día como hoy. ¿Vale? Gracias por eso. Luego, en segundo lugar, quería, ya que va a quedar grabado y que la charla va sobre el sol, para los que no lo sepáis, yo este año pasado hice un máster de astronomía y astrofísica en la Universidad de Valencia. Y precisamente mi trabajo fin de máster versaba sobre el Sol, concretamente manchas solares, fulguraciones, campos magnéticos, ese tipo de cosas. Entonces quería mandar un agradecimiento, ya que esto luego quedará subido a YouTube y lo verán probablemente ellos, pues quería enviar un agradecimiento a mis tutores, a Ana Belén Griñón y a Duel Pastor, porque han sido ellos los que han despertado este gusanillo, de querer saber más sobre el Sol y aprender y profundizar. ¿Vale? El título de la charla, si veis, es Conociendo nuestra estrella más cercana, y tiene su sentido, porque muchas veces, incluso en los viajes de vacaciones, la gente parece que se obsesiona con ir más lejos, o al sitio donde nadie haya ido, y muchas veces nos olvidamos de que cerca tenemos también cosas muy interesantes. Incluso en este caso, una estrella cercana es maravilloso, porque la puedes observar como no puedes observar las lejanas. Tienes un grado de detalle al que puedes llegar que de ninguna manera vas a conseguir en otras más lejanas. Pues este es el índice que vamos a seguir, la estructura en la que os presentaré la charla. Vamos a ver primero qué es el Sol, rápidamente, porque además voy a poner un cronómetro para no pasarme. Luego hablaremos de la estructura y las propiedades que tienen las diversas capas que componen el Sol. Y finalmente hablaremos de los fenómenos que se producen. Intentaremos desgranar de dónde vienen, cómo se originan y, digamos, a qué capas están asociadas cada uno. Vale, entonces voy a comenzar haciendo yo una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es el Sol? ¿Alguien que no sabe astronomía Sevilla? La respuesta más sencilla que se te ocurra. Vamos a empezar por lo más simple de todo. ¿Alguno de los dos? Venga. Bien. Es una estrella. Mini punto. ¿Y qué es una estrella? Esto ya es más difícil. Vale, entonces si vamos a definiciones, tenemos una aquí toda de Oxford Languages y otra de la RAE. Y si os fijáis en las dos, tienen cosas en común. Ambas dicen que son cuerpos celestes que brillan con luz propia y uno dice que está en el firmamento, la otra no, pero bueno, se entiende que hablan de lo mismo. Y si nos vamos a la SEA, a la Sociedad Española de Astronomía, aquí ya lo complican un poco porque entran más en una definición técnica. Y nos hablan de que la estrella es una esfera de gas en un estado de equilibrio entre una fuerza que tiende a colapsarla, que es la gravedad, y otra fuerza, que es presión del gas, que yo en una estrella hablar de gas me parece un poco que no es muy propio, hablaría de plasma o de otras cosas, pero bueno, como no vamos aquí a fiscalizar a nadie, pues simplemente esa fuerza tiende a expandirla. Entonces la estrella pues lo que está es en un estado de equilibrio, al menos en la mayor parte de su vida. Cuando ese estado se rompe, pasan cosas que veremos más adelante. ¿Alguien sabe decirme qué edad tiene el Sol? Más o menos. No hace falta afinar mucho. O por lo menos decir miles de años, millones, miles de millones, billones. Vale, pues tiene del orden de unos 4.500 millones de años, ¿vale? Y podríamos decir que está más o menos a la mitad de su vida. En esta imagen, pues lo que veis es la formación del Sol, que más adelante explicaremos cómo se origina una estrella como el Sol, de dónde viene, o al menos la mayoría. Está más o menos en la mitad de su vida, digamos, estable, y cuando alcance los 9 o 10.000 millones de años, pues empezarán una serie de procesos que acabarán en un objeto degenerado que probablemente, dada la masa del Sol, pues acabará siendo una enana blanca. Esto lo veremos un poco más en detalle más adelante porque además distinguiremos según el tipo de estrellas de que hablemos, si son más masivas, menos masivas. Aquí presentamos algunos datos pues curiosos, los típicos datos que luego la gente te suele preguntar, oye, pero ¿cómo de grande es el Sol? ¿Pero qué masa tiene? ¿Pero está caliente, está frío? ¿A qué temperatura? Pues he tenido unos cuantos datos bastante concretos y a mí me gusta mucho este. Yo este no lo sabía hasta que me puse a hacer la presentación.
El periodo orbital alrededor del centro galáctico es el tiempo que tarda el Sol moviéndose alrededor de Sagitario A, el agujero negro que tenemos en el centro de la galaxia. Y son del orden de 220 millones de años. Paseíto. ¿Vale? A continuación, otra pregunta. ¿Eso es una pregunta? Venga. Se está moviendo el Sol, o digamos que es como movido por el mero hecho de que toda la galaxia se mueve. O sea, toda la galaxia se mueve o solo... Pues las dos cosas, porque el Sol tiene un movimiento propio de rotación, puede tener también un movimiento propio en el que se desplaza, pero todos los demás objetos de la galaxia, sobre todo aquellos con los que está, digamos, los más cercanos, que son los que tienen interacción de gravedad con él, también le alteran el movimiento. Pasa que ya, después del rodaje que lleva la galaxia, digamos que está todo en un estado de equilibrio y no, salvo que choquemos con Andrómeda dentro de mucho tiempo, pero no va a ocurrir nada que altere ese movimiento. No sé si te he respondido o no. El Sol se mueve. O sea, se mueve técnicamente toda la galaxia. O sea, si tú miras dentro de millones de años, cuando ya da vuelta y vuelta, vas a ver el mismo cielo, ¿no? Bueno, el universo se expande y todo se aleja y todo cambia. O sea, el mismo cielo, si rigurosamente hablando el mismo cielo, no. Será parecido, irá cambiando cada año, cada cierto tiempo un poco. Pero si nos movemos en escalas pequeñas, sí, más o menos verá siempre lo mismo, y sobre todo en variaciones de tiempo pequeñas. Pero si, te digo yo, dentro de 10.000 millones de años, el cielo no tiene nada que ver con el de ahora. De hecho, mira, te doy un dato para que te hagas una idea. La estrella polar, la que llamamos ahora estrella polar, no era la misma hace 20.000 años. Era otra. Pero eso es por los movimientos que tiene la Tierra. Va cambiando un poco la orientación, no solo tiene traslación y rotación, tiene precesión, tiene más, tiene algunos más por lo menos. Y al final es lo que te digo, en periodos cortos de tiempo el cielo, pues sí, va a ser básicamente el mismo, pero si ya empezamos a hablar de tiempos muy largos, no, porque si el universo se expande y todo se aleja de todo, va a ir cambiando poco a poco, no vamos a volver al mismo. O sea, que yo no noto que hemos dado vueltas, ¿no? Porque voy a ver más o menos lo mismo, ¿no? Sí, bueno, tú y yo en nuestra vida vamos a ver prácticamente siempre el mismo cielo, y para nosotros la estrella polar va a ser la que llamamos ahora estrella polar. Y eso, dentro de muchos miles de años, las cosas, igual que cambiaron respecto a hace miles de años, habrán cambiado otra vez. ¿Vale? Pues decía, el Sol, si nosotros miráramos al Sol en diferentes momentos, ¿lo veríamos siempre igual o no? Rápidamente, ¿sí o no? Los que sí. Los que no. ¿Cómo va a votar si no lo ve? No pasa nada. Yo os lo cuento, mira. Si miramos una vez al año al Sol, durante una serie de años nos daríamos cuenta de esto, de que hay años en los que pues prácticamente no se ve nada, es como si fuera todo del mismo color, por decirlo de alguna forma sencilla. Conforme pasan los años vemos aparecer cosas, que más adelante os explicaré si llegamos a tiempo lo que son, pero se ve que va aumentando la actividad del Sol, llega a un máximo y luego vuelve a disminuir hasta que llega otra vez a un mínimo. ¿Vale? Esto es un ciclo solar y cada 11 años más o menos se completa un ciclo. ¿Vale? Actualmente nos encontramos en el ciclo 25, que comenzó en el año 2020, si no recuerdo mal, a finales de 2020, y bueno, pues más o menos hasta 2031 si consideramos los 11 años estándares. Ese que está representado es el ciclo 23, como se indica ahí en el pie de figura. ¿Cuándo fue el primer ciclo solar? No el primer ciclo solar que ocurrió, sino del que se tienen datos, pues ahí lo tenéis, a mediados del siglo XVIII. Y en la siguiente transparencia ponemos a dos señores, este es Henry Schwab, que fue el que descubrió que existía un ciclo solar, más o menos en mediados del siglo XIX, y con posterioridad este otro señor, Johann Rudolf Wolf, fue el que, analizando datos que se tenían de observaciones, consiguió retroceder en el tiempo, por decirlo de alguna forma, y llegar al que conocemos ahora como el primer ciclo solar, que es el que presenté hace un momentito. ¿Vale? Con eso, yo creo que está de sobra más o menos definido el Sol, hemos visto cifras, hemos visto definiciones, hemos visto un poco de todo, y ahora vamos a ver realmente cómo es por dentro, qué capas tiene, cómo está constituido. Bueno, pues actualmente se acepta que está compuesto por una serie de capas, algunas de las cuales veremos que se pueden observar directamente y otras que no. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un corte del Sol con varias capas y vamos a agruparlas en tres, digamos, en tres conjuntos. El interior solar va a estar compuesta por el núcleo, que es la zona más central, que para los más avezados pues,
Es donde tiene lugar la fusión nuclear, donde el hidrógeno se transforma en helio, van pasando cosas interesantes. Tenemos una zona radiativa en la que el transporte de energía, básicamente por radiación, dadas las condiciones que hay de presión y temperatura, es el más eficiente. La radiación sería el mecanismo más eficiente. Luego tenemos una capa que mucha gente me dice que ni sabía que existía, que es la tacoclina. Es una capa muy fina, ¿eh? Ahora veremos en una tabla números de cada capa para que veáis un poco, las pongáis en comparación unas con otras, pero mucha gente me dice que esa no sabía ni que existía, que no le suena ni el nombre. Es una capa muy fina, pero ya veréis que tiene una peculiaridad muy, muy curiosa. Y tenemos una zona convectiva en la que ya las condiciones de presión y temperatura se relajan un poco y en vez de radiación, el mecanismo de transmisión de energía o de transferencia de energía dominante pasa a ser la convección. De ahí salimos a la atmósfera solar, que también va a estar compuesta de 4 capas. Tenéis ahí fotosfera, cromosfera, región de transición y corona. ¿Vale? Son capas en general finas, salvo la corona, que sí tiene una extensión bastante mayor. Y por último, tenemos la heliosfera, que yo no diría que es una capa del Sol, porque realmente lo que es un área de influencia mucho mayor que abarca pues, hasta Plutón. Es una zona donde el campo magnético del Sol tiene influencia, donde existe viento solar, pero yo no lo veo como una capa realmente. O sea, para mí una capa sería lo que podríamos ver ahí viendo el Sol, realmente en sí mismo. Vale, como decía, hay capas que no son observables directamente porque están debajo de una que nos impide verla, en este caso la fotosfera, es tan brillante que no nos permite ver lo que hay dentro de ella, por debajo. Las demás sí, fotosfera, cromosfera, región de transición, corona, bueno, y la heliosfera que no escapa, pero bueno, esas son observables directamente por telescopios o por instrumentos o por cromatógrafo, o por, no me sale el nombre ahora, espectrógrafo, coño, espectrógrafo. Pues aquí está la tabla que os decía. Temperaturas, densidades y espesores. Veis que el núcleo, por ejemplo, alcanza hasta 1/4 del radio solar, ese simbolito es radio del Sol. La zona radiativa aproximadamente llega hasta el 86% del radio solar. La tacoclina, como decía, es una capa muy fina comparada con las que tiene alrededor. Y la zona convectiva prácticamente llega al radio solar. Y luego las que componen la atmósfera son muy finas, salvo la corona, que sí se extiende bastante más. En esa tabla hay algo anormal. Y me gustaría saber si alguien se ha dado cuenta. Doy 10 segundos para que la miréis. Es algo que, si lo piensa, no cabría esperar. Una pista. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de una fuente de calor? ¿Qué espera que pase con la temperatura? Debería ir bajando conforme te alejes, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Ahí empieza a subir. Y no solo empieza a subir, sino que en la región de transición, que encima es fina, fijaros el subidón que pega. De 8.000 grados a 500.000. Eso como es, ¿no? Gráficamente lo tenéis aquí. Fotosfera, la temperatura va bajando. En la cromosfera ya empieza a haber un pequeño repunte, pero es que en la región de transición pega un subidón impresionante. Y ya en la corona, bueno, pues con menor pendiente, pero sigue creciendo. Bueno, pues lo cierto es que esto no está claro. Perdón, me he pasado. No está claro, se sospecha, hay teorías, pero no se tiene una comprensión absoluta de por qué ocurre eso. En esas zonas lo que sí hay son fenómenos muy energéticos asociados a reconexiones de campo magnético, eventos así muy energéticos, y se piensa que por ahí van los tiros, pero tampoco se tiene seguridad. No se ha conseguido determinar con certeza que ese sea el motivo real. Bueno, ¿qué se vería si miramos el Sol por un instrumento? Y me falta el signo de interrogación final a propósito, porque ahora viene una palabra que quiero resaltar, aunque aquí ya creo que todos más o menos sabemos de lo que hablamos, pero adecuado. Ahora hacemos un paréntesis, que nadie mire al Sol de cualquier manera, que luego las cosas que pasan son irreversibles, ¿vale? Sobre todo cuidado con niños, cuidado con gente que encima de que a lo mejor no sepan, no tienen por qué saber, ¿vale? Ya quitamos la careta de seriedad y veríamos algo así. Esta imagen está cogida de una web, que es helioviewer.org, que es una especie de repositorio de imágenes que se han ido tomando con diferentes instrumentos a bordo de diferentes satélites. Esta concretamente está cogida con el instrumento HMI del SDO, del satélite SDO, y es una imagen de continuo. Y eso quiere decir que no le hemos intercalado ningún filtro para que solo nos deje pasar determinadas bandas del espectro. Esto sería una imagen en general de lo que se vería, ¿no?
dentro de lo que vemos del Sol definimos el centro del disco solar y toda la periferia diremos que es el limbo. Y eso más adelante, cuando estemos hablando de los fenómenos, tiene su importancia, porque hay algunos que no se verán en el centro, otros se verán mejor en el centro, en fin, ya iremos llegando. Y si meto un filtro, ¿qué veo? Pues aquí, por ejemplo, hemos metido un filtro con una longitud de onda de 94 angstrom y vemos algo diferente. Incluso vemos algunos fenómenos con más nitidez y otras zonas que no se ven muy bien. Si metemos otro filtro diferente, resulta que ahora las zonas que antes veía bien, que este es a 131 angstrom, pues las que veía bien ya no se ven bien, pero en las zonas que antes no tenía definición, ahora sí la tengo. Y si sigo, porque filtros tengo, y todos los astrofotógrafos lo sabrán, filtros hay para aburrir. Pues tenemos una colección de imágenes que cada una, ya veis, muestran cosas diferentes, aunque estemos fotografiando o observando el mismo objeto. ¿Vale? Es curioso, hay imágenes en helioviewer.org, te permite filtrar, poner los filtros que tú, bueno, dentro de los que había disponibles, pero te permite obtener todo este tipo de imágenes. Esto está sacado de allí gratuitamente, sin ningún, bueno, y tenéis aquí la Tierra a escala. Ese puntito es la Tierra al lado del Sol, para que nos hagamos una idea. Otra pregunta, ¿el Sol se mueve? Ya la hemos respondido. Pero me refiero a movimientos vistos desde la Tierra, ¿vale? ¿Tú ibas a responder? ¿No? ¿Sí? ¿No? Venga. Nada, que era para decir que sí se movía. Bien. Pero vamos a decir que se traslada y que rota sobre sí mismo, pero respecto a la rotación hay una diferencia con la Tierra. ¿Vale? Fijaros, hay dos capas del Sol, que son el núcleo y la zona radiativa, que eran las más interiores, que se comportan como un sólido rígido. Para que nos entendamos, se mueven como una piedra. Si tú mueves la piedra y la giras y haces lo que sea, toda la piedra se mueve por igual. ¿Vale? A la misma velocidad giran todos los puntos y demás. La tacocrina decíamos que es como una capa líquida de engrase, líquida me lo acabo de inventar, es una capa de engrase entre la parte de sólido rígido y la parte que no se comporta como sólido rígido porque ya no tiene, digamos, esa propiedad al moverse. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando yo muevo una atmósfera o muevo, digamos, un cuerpo que no se comporta como un sólido rígido, empiezan a pasar este tipo de cosas. Estos son líneas del campo magnético del Sol y conforme va pasando el tiempo, como no rota todo por igual, las líneas empiezan a deformarse, empiezan a crearse tensiones magnéticas y empiezan a suceder fenómenos a nivel local. ¿Esto en qué se traduce? Pues, perdón, aquí os he puesto un dato para que simplemente curiosidad. En los polos el periodo de rotación viene a ser de algo más de 30 días y en el Ecuador 27 días y eso se denomina, pues eso, rotación diferencial. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a ver cómo es el campo magnético, a ver si es verdad lo que yo os he contado, ¿no? Que hay un campo, digamos, general, pero que hay fenómenos locales que van ocurriendo cosas que no se esperaban, ¿no? Entonces, me he traído un vídeo. Esto es una simulación, no es una observación directa del Sol, pero podéis ver que hay unas líneas de campo, que sí, que salen por el norte, que llegan por el sur, pero hay un montón de fenómenos que están ocurriendo a nivel local. ¿Vale? Y hay líneas que salen y entran muy cerca, de dos puntos muy cercanos en la superficie del Sol. Esto evidentemente está acelerado, o sea, esto no es así en tiempo real. Pero es curioso, o sea, existen un montón de fenómenos, no tiene un campo estático que pudiéramos decir, oye, este es el que hay como el de un imán crea un campo y ese es el que hay y no varía. Aquí no, aquí es precisamente todo lo contrario. Bueno, ya sabemos lo que es el Sol. Es una estrella. Ya sabemos lo que es una estrella. Ya sabemos qué estructura tiene. ¿Qué tipo de estrella es? Si yo os dejo leer eso, la mayoría, muchos de vosotros vais a pensar lo que viene en la siguiente frase. ¿Vale? Ahora mismo de eso, pues lo normal sería que me dijerais, vale, no me he enterado de nada. ¿Esto qué es? ¿No? Bueno, pues vamos a ir viéndolo, ¿vale? Las estrellas se clasifican, o por lo menos la que se utiliza, la clasificación más habitual hoy, se define una clase espectral, que en el caso del Sol es G, y una clase de luminosidad dentro de esa clase espectral, ¿vale? Entonces vamos a ver.
antes de meternos en la comparación y en ver cómo se comparan unas estrellas con otras, sí quiero que quede una idea clara. Esta me gustaría que os la llevarais cuando salgáis, ¿vale? Hay un parámetro dentro de los que conforman una estrella, de las características de una estrella, que es decisivo, pero mucho más que cualquier otro, para determinar la evolución que va a seguir esa estrella. Y es su masa, ¿vale? Luego vamos a ver figuras y vamos a ver qué pasa con las estrellas cuando nacen, cómo evolucionan, de qué depende cómo evolucionan. Y al final, lo más decisivo es su masa, pero indiscutiblemente. ¿Vale? Ya podemos entrar a lo que queríamos, que era el diagrama, donde comparamos o donde vemos todas las estrellas en contexto con las demás. ¿Vale? Ese diagrama se llama de Hertzsprung-Russell y es la única vez que lo voy a decir así. A partir de ahora es diagrama HR, ¿vale? Porque ya me he acostumbrado a decirlo, pero es fácil equivocarse. Y fue un diagrama que desarrollaron estos dos señores por separado, aunque más o menos en la misma época, y pretendían ver si existía algún tipo de patrón en las estrellas y si podía haber estrellas de cualquier tipo, con cualquier característica, o si había algún tipo de agrupamientos y demás. Entonces, hicieron cada uno un diagrama, no representaban exactamente lo mismo, pero sí parecido. ¿Vale? Y llegaron a esto. ¿Esto qué es? Pues tenemos un diagrama con dos ejes. Aquí abajo tenemos color, ¿vale? El color lo que viene a decirte es, mido la cantidad de radiación que me está llegando con un filtro B, le quito la radiación que me está llegando cuando aplico un filtro V y esa diferencia es la que represento aquí. Como podían haber puesto otra cosa, lo que pasa es que dieron, supongo que harían varios intentos y al final vieron que el que mejor funcionaba era este. En el eje vertical tenemos luminosidad de la estrella y por convenio se adopta que la del Sol es 1, con lo cual todas las demás luminosidades van referidas a la del Sol. Y es una escala logarítmica, si os fijáis, a distancias iguales recorridas multiplicamos por 10 o dividimos por 10, ¿vale? Asociado a la luminosidad tenemos la magnitud absoluta, que es aquí otro eje con diferente escala, pero que está relacionado con este. Y relacionado con el color, también tenemos arriba los tipos espectrales y las temperaturas de las estrellas. Existe una relación entre unos y otros. Hasta hace poco, los tipos espectrales, que básicamente están relacionados con la temperatura de la superficie de la estrella, se admitía comúnmente que eran estos. ¿Vale? Los tipos 0 son las estrellas más calientes, los tipos M son las más frías. Pero recientemente, en estos últimos 2 años, se han incorporado nuevos tipos, porque ha mejorado la precisión que teníamos, la resolución, precisión en los instrumentos de medida y hemos sido capaces de observar objetos más tenues que antes ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Bueno, y muy bien. ¿Y qué tipo de estrellas hay en cada zona? Porque ahí hemos visto un montón de puntitos, de colores, pero convendría saber qué es cada cosa, ¿no? Pues aquí tenemos la mayor concentración que parece que están como en una banda. Son estrellas que vamos a decir que está en secuencia principal. Y más adelante vamos a definir con precisión qué es secuencia principal. De momento quedaros con que es la zona en la que van a pasar la gran parte de su vida. Es la zona, digamos, estable. No quería decirlo, pero ya lo digo. En la que se está fusionando hidrógeno en helio en el núcleo. Mientras tenga la estrella de hidrógeno, aquí, secuencia principal. Aquí abajo tenemos enanas blancas, que son restos de estrellas que ya pues, han sufrido procesos de degeneración tras agotar su combustible y lo que queda ya es un resto. Tenemos también gigantes rojas, que son, junto con las subgigantes y supergigantes, son estados de la estrella una vez que agota su combustible de hidrógeno. Entonces sale de secuencia principal y según la masa, acordaros de que la masa es lo más importante, pues evolucionando de una forma o de otra, pero acaban yendo todas a la rama de gigantes o supergigantes. Aquí arriba hay una banda que se define como hipergigantes, pero suele estar poco poblada. Y por aquí abajo tenemos las enanas marrones y las enanas rojas. Todo lo que sean enanas son restos de estrellas ya. Son estrellas en sus fases terminales, digamos. ¿Y el Sol? ¿Dónde estaría? ¿Alguien me lo sabe decir? Dentro de todo este lío. Venga, ya he preguntado mucho, ya lo digo yo. Bueno, si hemos dicho que la luminosidad del Sol se toma como 1, pues debe estar en una línea horizontal que pase por el 1. Y si antes hemos visto... ¿Tú ibas a decir algo? Bien. Y antes he dado otro dato en una tabla que os da la pista para buscarlo por aquí arriba. ¿Os acordáis la tabla que pusimos al principio en el que dábamos datos del Sol? Pues uno de ellos era la temperatura de la superficie, que es justamente lo que estamos representando aquí arriba.
¿Os acordáis de cuánto era más o menos? Venga. Un poquito más. No hace falta que levantes la mano, tú respondes y ya está. Un poquito más. Vamos, pues no voy a volver todas las transparencias atrás, pero está por aquí, cerca de 6.000. ¿Vale? 5.800, 5.900. Pues si hacéis las dos líneas, fijaros dónde cae el Sol, en medio de la secuencia principal, en la zona de estrellas amarillas, como el nuestro. Muy bonito. Me encanta el diagrama HR. Pero ¿esto cómo se hace? ¿O cómo lo hicieron en su momento, no? Bueno, fue un trabajo de chinos. Porque ahora veréis que lo que vamos a ver nosotros en 30 segundos, probablemente antes fuera un trabajo de meses o de años. ¿Vale? Es un vídeo de la ESA. Y fijaros, vamos a partir de una imagen del Hubble, vamos a centrarnos en un cúmulo globular que es Omega Centauri y nos van a hacer una animación chulísima. Vamos a ver en tiempo real, en tiempo real informático con medios adecuados cómo se hace un diagrama HR. Entonces, el campo de visión que había en la imagen inicial era mayor del que vamos a utilizar, entonces hacemos un poquito de zoom, nos acercamos y una vez que fijamos el campo objetivo, vamos a mover las estrellas primero por color, al final azules a la izquierda, rojas a la derecha, amarillas, naranjas en medio. Y blancas pues por ahí también por en medio. Y una vez que las tenemos ordenadas, ahora por luminosidad. Yo siempre que veo esto me parece que es una figura en 3D que está girando. Pero imagino que es un efecto visual porque no le encuentro mucho sentido a eso. ¿Vale? Y hemos llegado a un diagrama HR en el cual, bueno, ahora nos explican que aquí está la secuencia principal, nos explicarán ahora que también están las gigantes rojas por ahí arriba, nos explicarán también la línea horizontal de las azules, ¿vale? Y luego aquí abajo pues nos dirán que estas son las enanas blancas, creo recordar que están por ahí, exactamente, enanas blancas. ¿Vale? Entonces, esto que con un ordenador, y bueno, un ordenador de casa no, un ordenador en condiciones, se puede hacer relativamente rápido, pues imaginaros el trabajo que suponía esto en aquella época, ¿no? Siglo XVIII o algo así. Vale, vamos a hablar un poquito fuera de la secuencia principal. ¿Cómo evolucionó el Sol? ¿De dónde salió? ¿Cómo llega a secuencia principal? Digamos la infancia del Sol, ¿no? Por decirlo de una forma más cercana. Bueno, fijaros que aquí hay varias curvas en azul y cada una de ellas tiene aquí un múltiplo de la masa solar. Esto es para ilustrar nuevamente que la masa solar determina fuertemente cómo evoluciona la estrella. Fijaros que una estrella de 15 masas solares, la evolución no tiene nada que ver con una de una masa solar, o de media, o de dos. Son muy diferentes. Entonces, básicamente las estrellas surgen todas de una nube de gas y polvo, que está, digamos, gravitatoriamente linkada. Me sale el nombre en inglés y no me sale en español. Bueno, relacionada que sus elementos se atraen gravitatoriamente entre sí y entonces tiende a colapsar. ¿Vale? Las estrellas de baja masa van a ir siguiendo, durante ese colapso, van a ir siguiendo una línea vertical que es isoterma, o sea, temperatura constante, y conforme aumenta la masa de la estrella, va a ser una evolución aumentando, a temperatura constante o aumentando temperatura y a la vez disminuyendo brillo, luminosidad. Y cuando la estrella ya empieza a ser muy masiva, a partir de 15 masas solares, la evolución es a luminosidad constante. Aquí hay una línea que está rotulada en inglés como birth line, que viene a ser la línea de nacimiento. Podríamos decir que en esta línea es cuando empezamos a ver un poco la estrella, empieza ya a emitir algo. Y justo en estos codos es donde se produce la ignición del hidrógeno en el núcleo. ¿Vale? Las líneas verticales se denominan traza de Hayashi y las trazas horizontales, o los recorridos más o menos horizontales, porque puro es complicado, son las trazas de Henry, ¿vale? Y digamos que la evolución de la estrella es que la nube colapsa, las condiciones de presión y temperatura en la zona del núcleo empiezan a ser suficientes para conseguir que la fusión del hidrógeno comience y en ese momento empiezan a lucir y digamos que serían cerca de la línea de nacimiento, ¿vale? Una vez que empiezan a quemar hidrógeno, directamente ya secuencia principal. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen con el hidrógeno, que entonces pasarán otras cosas que vemos justo a continuación. ¿Qué pasa en la madurez del Sol? ¿Qué pasará cuando el Sol agote su hidrógeno? Pues básicamente el Sol está aquí. Lo que ocurrirá es que empezará a quemar helio. Perdón, el helio es aquí arriba. Lo que ocurrirá es que empieza a haber
fusión en capa, es decir, tendremos un núcleo de helio en el cual no hay condiciones necesarias de presión y temperatura para iniciar la fusión de helio, y lo que ocurre es que en las capas inmediatamente exteriores empieza a quemarse el hidrógeno que hay fuera. De momento el único que ha agotado es el del núcleo. Eso va a hacer que la estrella vaya creciendo en volumen, por eso se dice que esta zona es la de las gigantes, porque crece el diámetro de la estrella, y aquí es donde se produce la secuencia principal del helio, ¿vale? Que lo que hace es el mismo proceso que ocurría en el núcleo con el hidrógeno, ahora empieza a ocurrir en el núcleo con el helio. Está una temporada por aquí, y de aquí salen, ya digamos que a la fase terminal, en la que ya la estrella empieza a crecer todavía más, hasta que llega un momento en que agota ya todo su combustible y se produce ya el colapso gravitacional final. Según la masa de la estrella, nuevamente, el final será en forma de supernova, será simplemente una muerte que ni se ve, ni se aprecia, ¿vale? Y nuevamente, aquí tenemos un resumen de todo el ciclo, ¿vale? Aquí tenéis la nube de gas y polvo que os contaba al principio, forma una protoestrella que tiene un disco de acreción, que es un disco en el que la materia va cayendo hacia la estrella, va aumentando la masa de la estrella, hasta el momento en que consigue encender, consigue empezar la fusión del hidrógeno. Según la masa, pues irá por uno de estos dos caminos. Estrellas de media o baja masa, tipo Sol o por el estilo, pasarán a la fase de gigante roja y luego acabarán como una nebulosa planetaria y probablemente enana blanca, enana negra. Si la estrella es más masiva, pasará a ser supergigante y el final será mucho más violento, en forma de supernova. Si es muy masiva, degenerará al final en agujero negro, y si no era tan masiva, estrella de neutrones. Un señor que se llamaba Maider, pues elaboró una serie de escenarios con intervalos de masa solares en las que te dice el recorrido más probable que va a hacer cada tipo de estrella según la masa, nuevamente la masa, de la que tenía al principio, básicamente, ¿vale? Una cosa importante, las estrellas cuanta más masa, menos viven. Parecería al contrario lo lógico, si tengo más masa, tengo más combustible, puedo estar quemando más tiempo, pero no. Ahí entra en juego la velocidad a la que queman el combustible, y las estrellas grandes tienen una vida más corta, es decir, su vida es más reducida por eso, porque consumen el combustible a una velocidad mucho mayor que las estrellas de baja masa. ¿Vale? Por destacar alguna fase de la que no hemos hablado hasta ahora, cuando ya la masa empieza a ser bastante importante, hay una fase que es la Wolf-Rayet, que es un estado de la estrella en la que empieza a girar más rápido y empieza a dispersar su atmósfera por todos los alrededores. Claramente eso ya es un símbolo de que esa estrella se está descontrolando, ¿vale? Estrellas todavía más masivas pasan por una fase de variable luminosa azul y luego pasan a Wolf-Rayet y acaban ya en supernova. ¿Vale? La Wolf-Rayet, pues si fijáis, aparecen solo ya en estrellas bastante mayores, de mayor masa. Y por último os voy a hablar de los fenómenos. Voy bien. Los ensayos va por aquí en 30 minutos. ¿Vale? Voy a hablar de todos estos. Por la mayoría de ellos pasaremos de puntillas, porque tampoco se trata de aquí de dar una masterclass y aburriros. Me voy a parar un poco más en las fulguraciones y las manchas solares. Porque, en fin. Pregunta. ¿Que por qué la más grande quema más rápido? Pues yo no sé explicártelo, pero se sabe que es así. Es decir, seguro que hay una explicación, yo ahora mismo no la sé, pero sí se sabe que eso ocurre. ¿Vale? De todas formas, me voy a enterar y te lo voy a responder. ¿Vale? Me quedo con la copla. Las capas que hablábamos de la atmósfera solar, y vamos a relacionar dónde ocurren, en qué capas ocurren cada uno de estos fenómenos. ¿Vale? Entonces las manchas solares y poros solamente en fotosfera, las espículas pues en cromosfera, eyecciones de masa coronal. Aquí creo que hay un error, porque las espículas también llegan a corona. ¿Vale? Me falta una flechita. Las eyecciones de masa coronal, ¿sabéis lo que es? Es cuando se ven esas llamaradas gigantescas que salen del Sol y consiguen escapar a la gravedad, que son las que luego nos dicen que van a acabar con la civilización en la Tierra y esas cosas, ¿vale? Fulguraciones, que también veremos qué son. Fáculas, que también son unos puntitos brillantes que aparecen en la fotosfera, y gránulos y supergránulos. Y antes de ver el detalle, voy a pasar muy rápido, aunque la transparencia estaba preparada para hablar un ratito de ella, pero voy a pasar rápido por lo mismo, por no aburriros, ¿vale? ¿De dónde sale la energía? Ya lo hemos dicho, de la fusión del hidrógeno en el núcleo, ¿vale?
Hay dos tipos de mecanismos por el cual una estrella puede obtener energía y nuevamente va a ser dependiente de la masa. Estrellas de baja masa van a ir a la cadena protón-protón, que ahora rápidamente veremos de qué va. Y las estrellas que ya tienen mayor masa, ciclo CNO, ¿vale? Digamos que el ciclo CNO no se da en estrellas de baja masa, solo se dan estrellas de masa elevada. Pues la cadena protón-protón, voy a ponerla toda y la explicamos por encima, porque no me quiero extender demasiado. Al final de lo que va es que en el núcleo lo que ocurre es que se van combinando protones, ¿vale?, para dar núcleos de helio. Y luego esos núcleos de helio pueden evolucionar siguiendo tres caminos. La mayor parte de ellos combinarán dos átomos de helio para dar uno de helio 4 y dos protones que vuelven al inicio del proceso, realimentan el proceso, digamos. Otra parte, un 14% más o menos, pues sufren otra serie de reacciones generando berilio, litio y más helio. Y una pequeña parte, pues generan boro, berilio, en fin. Es un proceso que libera mucha energía y esto es lo que va a permitir luego que ocurra todo lo que ocurre en la estrella. Y el ciclo CNO lo que parte es de un átomo de carbono 12 que se combina con un protón liberando un fotón de rayos gamma, genera un átomo de nitrógeno 13 que es inestable y por lo tanto se descompone, genera un neutrino y un positrón. Todo esto estoy yendo muy rápido porque no es necesario ni que lo entendáis, o sea, simplemente es porque sepáis que existe una cosa que es el ciclo CNO y que se dan estrellas de masa mayor, las más masivas. Luego el átomo de carbono 13 reacciona con otro protón, libera otro fotón de rayos gamma, da un átomo de... Al final, la conclusión es que es un ciclo cerrado, ¿vale? Y que empezamos con un núcleo de carbono 12 que sufre una serie de transformaciones y reacciones y acabamos con un núcleo de nitrógeno 15 que, como es inestable, se descompone, perdón, se combina con un protón y da helio y vuelve a dar un carbono 12, con lo cual volvemos a entrar en el ciclo. Se acabó la teoría. Ahora vamos todo a práctica. Este es el Sol en calma. Y el Sol en calma lo definimos con... Pregunta. La energía, digamos, que utiliza para todo esto, ¿antes qué tipo de energía era? Porque... Antes de iniciarse la fusión del hidrógeno. ¿Qué tipo de energía era? Porque algo sobre la energía ni se escribe. Claro, tú piensas que al principio la energía la obtienes del colapso de la nube de gas y polvo que decíamos. Eso lo que va creando es unas condiciones muy extremas de presión y temperatura, ¿vale? Simplemente por los choques y las aceleraciones que la gravedad va imponiendo entre las partículas y acaba creando condiciones suficientes como para que el hidrógeno empiece el proceso de fusión, ¿vale? Es como, ¿cómo te diría? Como si llenamos esta habitación de gas y ahora llega alguien y suelta una chispa, ¿vale? Si facilita las condiciones necesarias para que la reacción comience, la reacción ya luego es capaz de mantenerse sola, ¿vale? El Sol en calma, digamos que es el Sol en su estado de reposo, tranquilo, en calma, por eso el nombre, ¿no? Entonces, aquí observamos una serie de formaciones, son como puntitos brillantes que tienen un perímetro más oscuro, que son gránulos. Los gránulos son como unas celdas de convección porque en el fondo estamos viendo una capa que ya dijimos antes que era convectiva. O sea, esto se parece mucho a un líquido hirviendo. Y el plasma caliente va a subir por la zona central, por la zona brillante, viene desde el fondo de la imagen saliendo hacia nosotros y por el perímetro oscuro da la vuelta, una vez que libera su energía, pierde temperatura y la convección hace que descienda de nuevo a capas más profundas a volver a recoger energía para subir. Algunos datos sobre los gránulos, pues su tamaño típico, como España, distancia típica entre puntos del perímetro más o menos opuestos, pues unos 1000 kilómetros, y vida media entre 5 y 15 minutos. Y como decía, recuerdan a un líquido hirviendo, y como a mí me gusta ilustrar las cosas para que se entiendan, os pongo un vídeo en el que se ve de cerca pues un grupo de gránulos, y vais a ver, eso es un líquido hirviendo, creo yo, vamos. O la típica nube cuando sale del volcán, que dice la nube piroplástica, y que es una nube que va como... Me recuerda a ese tipo de movimiento, ¿vale? Estos son supergránulos, que son estructuras que hay que observar desde mucho más lejos. Si os fijáis, aquí estamos viendo el Sol completo, el disco solar. En la zona del centro no se aprecian porque perdemos la perspectiva. Son como rugosidades que hay en la superficie de la fotosfera.
y conforme nos acercamos al limbo se van apreciando mejor porque vamos viendo el relieve por la perspectiva. ¿Vale? Tamaño típico mucho mayor, pues unos 30.000 kilómetros, por eso hay que verla desde más lejos. Y vida media, pues alrededor de 1,6, 1,8 días, pero fijaros que aquí nos dan una posibilidad de variación muy grande, con lo cual, bueno, pues nos quedamos con que entre 1 día y medio y 2 días. Las fáculas, ¿qué son? Son puntos brillantes que aparecen en la fotosfera. Y aquí alguno me podría decir, pero Edu, si son puntos brillantes que no son gránulos, es porque están en la zona que antes dijiste que era oscura. Y ahora me estás diciendo que hay puntos brillantes. Pues sí, es verdad. Son anomalías que se producen en la fotosfera y están relacionadas también con alteraciones locales del campo magnético, que permiten que haya plasma caliente que surja, digamos que hay un flujo inverso, por donde normalmente el plasma desciende, que son los límites entre los gránulos, hay una zona en la que hay alteraciones de campo y permite que el plasma suba por ahí cuando normalmente no lo haría. ¿Vale? Como decía, son áreas más brillantes que el Sol en calma que la rodea, aparecen entre los gránulos, su tamaño típico puede ser de hasta varios miles de kilómetros, incluso más pequeñitos, por supuesto, y la vida media, pues como están muy ligadas a los gránulos, la misma que los gránulos. En cuanto a manchas solares, para entender una mancha solar tenemos que decir primero que es una región activa. La región activa es un área del Sol donde el campo magnético no es el que aparece en el Sol en calma, que es un campo magnético relativamente bajito, sino que es fuerte. Y en esas regiones activas es donde se pueden producir las manchas solares. ¿Vale? Son áreas donde el campo magnético es tan fuerte que aprisiona el plasma, le impide el movimiento y el plasma se queda literalmente aprisionado. ¿Vale? Se enfría, pierde calor y por eso en las fotos, si vemos aquí una mancha solar, vemos unas zonas más oscuras, que las vamos a denominar umbras, que son zonas donde el plasma está prácticamente quieto. Separando las umbras del Sol en calma, tenemos la penumbra, que también tiene unas formaciones muy características que ahora veremos, y aparecen, dividiendo las umbras en trocitos menores, aparecen unas formaciones que se llaman puentes de luz, que describiremos muy brevemente, ¿vale? Hablando de intensidades de campo, que decimos que son más fuertes, más débiles, vamos a ponerle número. En el Sol en calma, pues aproximadamente 50 a 200 Gauss. En la penumbra, la cosa ya se pone más interesante. De 1000 a 3000 Gauss, y además las líneas de campo magnético, que en el Sol en calma son bastante horizontales, son bastante cercanas a la superficie solar, en la penumbra ya empiezan a levantarse, se acercan más a la dirección radial. Y en la umbra, pues se alcanzan valores de hasta 6000 Gauss, y las líneas de campo son prácticamente verticales. ¿Vale? Como decíamos, los mayores valores se alcanzan en las umbras y eso implica, el color negro implica que es donde hay menores temperaturas de plasma. ¿Qué tamaño puede tener una mancha? Esa mancha, por ejemplo, esta fue la que analicé yo en el trabajo fin de máster, pero ¿alguien se atreve a dar una idea? ¿La Tierra, cuántas tierras cabrían dentro de esa mancha? Más o menos. En estos días parece que hay una de 3 tierras aproximadamente. Vale, esta imagen en concreto es de 2014, noviembre del 14. Pero mira, por ahí van los tiros. Era similar. Sí, porque viendo el tamaño de la Tierra, pues aquí más o menos pueden caber 3 y pico. ¿Vale? Este es el nombre de la región activa dentro de la cual apareció esa mancha. Muy bien. ¿Y alguien sabe qué es esto? Que lo dice aquí abajo, pero ¿sabría explicar qué significa el blanco y qué significa el negro? Pues muy sencillo. Aquí hemos dicho que las líneas de campo son verticales, que las penumbras son más inclinadas, acercándose a la horizontal, pero no hemos dicho en ningún momento si entran o salen, porque las líneas de campo magnético, al igual que las de campo eléctrico, tienen sentido, o entran o salen. Entonces el magnetograma es lo que te da esa información. Te está diciendo que donde haya áreas blancas, el campo magnético sale del Sol hacia el observador. Y todo lo que sea área negra es lo contrario. O sea, ahí las líneas de campo están retornando hacia el interior del Sol. Y si ahora la vemos en 3 dimensiones, porque yo la primera vez que vi esta imagen, a mí lo primero que me pareció es que las umbras estaban más bajas que las penumbras y que las penumbras eran como pendientes por donde se bajaba. Pero claro, estás mirando esto a vista de pájaro, no tienes perspectiva ninguna. Puede ser una impresión tuya que no sea real, pero cuando ya coges una mancha que está un poquito más cerca del limbo, que ya empiezas a tener perspectiva, te das cuenta de que efectivamente ahí hay relieve. Y de hecho la umbra, lo que ocurre es que la umbra está en el fondo de la fotosfera. La altura típica de una mancha así son 500 kilómetros, que es justo el espesor de la fotosfera. ¿Vale? Bueno, Sol en calma. Y estas estructuritas se llaman poros, y los poros son umbras, pero que carecen de penumbra. Directamente la frontera es entre umbra y Sol en calma.
Bueno, pues hay unos señores que se dedicaron a hacer una simulación. Matthew y unos cuantos colaboradores en el año 2004 hicieron un paper y uno de los resultados que daban era el análisis de una mancha ya conocida, pero de la que ellos hicieron una simulación por ordenador y llegaron a una estructura pues prácticamente coincidente con la que realmente tenía la mancha. ¿Vale? Es curioso, ellos digamos que verían esa misma idea y hasta que no lo consiguieron pues no pararon. Esta zona roja y parte de la amarilla pues sería la correspondiente a la penumbra, que es la zona de descenso hacia la umbra, y la umbra pues sería la zona de base, digamos, la zona azul y quizás algo de la verde. ¿Cómo clasificamos las manchas? Pues hay dos criterios. El primero es la clasificación de Zurich, que lo siento, pero es que no he encontrado un dibujo más actual. Mira que busqué, pero es que no había manera de encontrar algo más bonito que presentar. Y bueno, pues básicamente lo que estás viendo es que establecen diferentes categorías según la complejidad de la mancha. Y por otro lado, la del Monte Wilson, que es la que utilicé yo, en el caso de mi TFM, y que se basa en la topología magnética. Entonces lo que mira es, pues tipo alfa serían umbras con penumbras, pero simples, con una sola polaridad. Las tipo beta serían dos manchas que pueden ser simples o algo más complejas, pero de polaridad magnética diferente. O sea, por aquí salen las líneas de campo y por la otra están entrando. La gamma, que sería hecha a base de poros. Y luego, pues todas las mezclas que se os puedan ocurrir. Ahí ya podemos empezar a complicarlo todo lo que queramos. ¿Y dónde aparecen las manchas? Pues depende de en qué punto del ciclo solar que vimos al principio nos encontremos. Tenemos aquí una animación que yo creo que la mayoría la conoceréis, pero para quien no la conozca, la verdad es que igual que vimos cómo se hacía el diagrama HR, aquí vamos a ver cómo se hace el diagrama de mariposa. Vamos a coger el Sol, le vamos a hacer una foto cada cierto tiempo y vamos a fijarnos dónde aparecen las manchas, a qué latitud. ¿Vale? Aquí si os fijáis este eje, que el panel de abajo es el que nos va a interesar, en este eje representamos la latitud solar y aquí el tiempo en años. Y hay un código de colores para poder indicar cómo de grande es cada mancha que detectemos, ¿vale? Bueno, pues si dejamos pasar el tiempo, se nos va a ir rellenando el diagrama. Mientras se va rellenando, os cuento el de arriba. Aquí en el eje horizontal igualmente tenemos el tiempo y en el vertical ponemos el área total del disco que está cubierta por manchas. Nos da una idea de cuántas manchas hay en el disco en cada momento, qué grado de superficie está ocupada. Fijaros aquí qué ha pasado. Si ladeáis un poquito la cabeza a la izquierda, sobre todo los dos más jóvenes que tienen la mente más abierta, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis aquí? ¿O a qué os recuerda esa forma? Pista, es un animal. Pista 2, es un insecto. Una mariposa. Y aquí ha aparecido otra, ¿no? Si además miráis curiosamente los años, aproximadamente cada 11 años tenemos una, que era la duración media que decíamos que tenía el ciclo solar. Si es que esto es como todo, cada uno ve un poco, tiene percepciones un poco diferentes. Pero bueno, a los que vieron esto al principio, pues les pareció que era claramente una mariposa y ya pues lo bautizaron como diagrama de mariposa. ¿Vale? Fijaros que hay ciclos en los que la actividad es mayor, hay mayor número de manchas, más intensa y se ve también aquí que ocupan mayor superficie del disco, ¿vale? El resto de la animación la voy a pasar porque prácticamente es igual. Hay ciclos en los que son más intensos tanto el número como el tamaño de las manchas y hay otros en los que son menos. Bueno, también es interesante dejarlo porque si os fijáis, aquí parece que va como creciendo, ha alcanzado un máximo y ahora empieza a decrecer otra vez. O sea, es como si pudiera haber, aparte del ciclo de 11 años, vamos a decir un superciclo porque dura más tiempo, que también va haciendo que sean más o menos intensos cada ciclo de 11 años. Es decir, si fuera algo aleatorio no daría pie a pensar eso, pero como vemos que parece que va creciendo y que luego va a empezar otra vez a decrecer, bueno. ¿Vale? Al final el diagrama se completa y prácticamente lo que vemos es mariposas más grandes, más deformadas o más ortodoxas y de ahí el nombre del diagrama, ¿no? Si ahora, este viene solo desde 1921, pero si cogiéramos todos los datos de los que se dispone desde 1870 y algo, pues tendríamos ahí hasta el día de hoy y como veis, aquí parece que van aumentando, alcanzó un máximo aquí alrededor del 60 y luego parece que vienen otra vez para abajo. Estos son los filamentos penumbrales, son las estructuras que componen la penumbra y son
Son como pelos, como hilos. La verdad es que no tengo una palabra muy técnica para describirlo. En este artículo de Tiwari, 2014, hicieron un estudio bastante extensivo de las penumbras y entonces aquí definen bastante bien cada una de las partes. Hacen un zoom de esta parte de aquí, de este cuadrito, y lo sacan fuera, ¿vale? Entonces aquí vemos lo que son los filamentos penumbrales, que son las estructuras en forma de hilo. Definen ellos unos granos penumbrales que son zonas más luminosas, que recordad que luminoso quiere decir temperatura del plasma mayor. Y unas estructuras que podríamos traducir como columnas, que son como canales negros que aparecen entre los filamentos penumbrales. Y que son zonas donde el plasma, igualmente, frío, más frío que el que lo rodea. Y también se dieron cuenta de que dentro de los filamentos penumbrales, aunque no siempre, pueden aparecer unos canales oscuros que serían zonas por donde el plasma, digamos que está subiendo el plasma por las zonas brillantes, que es por donde se aporta plasma caliente, y baja por las zonas oscuras. Es decir, que puedes bajar por las columnas o puedes bajar por dark lane, como lo traduciríamos, como camino oscuro, sendero oscuro. Bueno, ¿vale? Son muy curiosos, además son estructuras que también son muy dinámicas. Vamos a ver a continuación las espículas, que estas son también bonitas de ver, que estas suceden origen, lo tienen en fotosfera, pero alcanzan capas mucho más lejanas, llegan hasta la corona. Entonces, son alargadas, que pueden medir de media unos 7.000 kilómetros, son delgadas, unos 700 kilómetros de diámetro de espesor, y lo que decíamos, apariencia de hilo y muy dinámicas. Vida media de 5 a 15 minutos, y en cualquier momento típico en el Sol, pues podríamos tener alrededor de 500.000 o cerca del 1.000.000 de espículas simultáneas, ¿no? A mí me gusta poner vídeos para... Uy, esto se me ha colado en la presentación. Me gusta poner vídeos para todo, así que toda esta zona tenemos espículas. Bueno, y por aquí hay otro tipo de fenómenos. Son como expulsiones de plasma. Por lo que decíamos, por efectos que tienen ahí campos magnéticos. Y ahora mi parte preferida, fulguraciones e eyecciones de masa coronal. Con esto tranquilos que acabamos. ¿Vale? Una fulguración es como una llamarada y lo que ocurre es que en una zona del Sol aparece de pronto una zona como un destello luminoso, un movimiento violento de plasma y además que alcanza capas muy altas, llegan hasta la corona. Se clasifican en 5 categorías, es una clasificación logarítmica del estilo a la de los terremotos, ¿vale? Cada categoría, la A es la más débil, la X es la más fuerte, pues cada categoría es, digamos que tiene asociada una energía 10 veces superior a la categoría anterior, ¿vale? Cada una de ellas se divide en 9 subcategorías, excepto la X, que como son las más energéticas, no se tiene muy claro si ya se ha visto la mayor de todas. Entonces se ha dejado abierto a que en vez del 1 al 9, pues se pueda llegar hasta el número que sea necesario para definir las fulguraciones que se vayan detectando. Y esto sería el modelo típico, comúnmente aceptado, de una fulguración. ¿Vale? Lo voy a explicar muy rápido, porque además es hasta fácil de entender. Aquí tenemos una línea de campo magnético de una polaridad y aquí tenemos una que desciende. ¿Qué ocurre si estas dos líneas se acercan demasiado? Es como si aquí cogemos dos cables eléctricos, una fase y un neutro, o dos fases y hacemos ¡pa! ¿Qué pasa? ¡Bum! Aquí pasa algo igual. Si tú dos líneas de campo que no forman parte, pues las líneas de campo a veces se agrupan en estructuras que se denominan tubos, pero son líneas que tienen la misma polaridad, suman, digamos. Si tú aquí acercas dos líneas de diferente polaridad, lo que va a ocurrir es que si se acercan demasiado, va a haber un proceso de desconexión y de reconexión del campo magnético, digamos que se va a reconfigurar el campo para alcanzar el estado más estable posible y por el camino va a liberar un montón de energía en muy poco tiempo, que va a ocurrir en ese punto, ¿vale? Digamos que ese sería el primer evento, reconexión magnética. ¿Qué pasa? Que esa liberación de energía, si ocurre aquí en la Tierra, que es una explosión, ¿qué hace una explosión? Lanza material para todas partes. ¿Aquí pasa lo mismo? Pues no. Porque tenemos el campo magnético, que si os acordáis, es un guasón y le gusta aprisionar el plasma. Entonces, si tú te quieres mover, siendo tu plasma, te quieres mover a lo largo de una línea de campo, la línea de campo le da igual, te va a dejar que te muevas. Lo que no va a permitir es que te alejes perpendicularmente a ella. Va a impedirlo, fuerza de Lorentz. ¿Vale? Entonces,
El tema que ocurre aquí es que una vez que se libera la energía, hay un flujo de plasma que sale hacia arriba y otro que sale hacia abajo, porque son las direcciones donde se pueden mover con facilidad. Vamos a ver primero la parte de arriba. Vamos a pasar al siguiente. Si la liberación de energía ha sido suficientemente intensa, esto va a ser el núcleo de una eyección de masa coronal. Lo que pasa es que está ahí puesto las siglas en inglés, ¿vale? Eso es una bola de plasma caliente o un hilo de plasma, hay muchas variantes, pero al final es una cantidad de plasma caliente con mucha energía acumulada que sale disparada de la atmósfera solar y consigue escapar a la gravedad. Otra parte, bueno, y si no lo consigue, si no tiene tanta energía como para escapar a la gravedad, se ven luego esos fenómenos como de lluvia solar, que incluso no caen en vertical, quedan atrapados por las líneas de campo. Ahora os vamos a ver un vídeo en el que eso se ve perfectamente. Y el flujo que decíamos, el chorro de plasma descendente, lo que va a llegar es a la capa inferior, a la cromosfera. Aquí se va a encontrar con una zona de mayor densidad, digamos que va a chocar contra un muro. Va a ceder parte de su energía al plasma que hay aquí, va a haber un efecto rebote y aquí lo que se observan son emisiones energéticas, como indicando que aquí ha ocurrido algo que no está ocurriendo en el resto de la cromosfera. ¿Vale? Sería el cuarto paso. Y el rebote pues crearía un arco que ya no tiene energía suficiente como para poder salir, y son estas omegas que se ven muchas veces también en el Sol. ¿Vale? Aquí a la derecha tenéis un panel con las 4 fases típicas de una fulguración. Hay una fase primera de prefulguración en la que lo que se hace es acumular energía, digamos que las líneas de campo se van acercando, se va mascando la tragedia y a continuación ocurre la fase impulsiva, que es donde ya las líneas se reconfiguran, se libera la energía y tenemos emisiones, si os fijáis, prácticamente en todas las bandas, incluso las más energéticas de rayos X duros y demás. Luego tenemos una fase de flash, que sería como de, pues propiamente la fulguración, que sería la parte en la que observamos realmente que hay una llamarada moviéndose, y al final la fase de decaimiento en la que ya todas las radiaciones, sobre todo las energéticas, ya son cero, y lo que tenemos son sobre todo ondas de radio y menos energéticas, ¿no? Esta animación que os voy a poner está hecha en base a imágenes sacadas de HelioViewer, que es la página que os decía que es de acceso gratuito, que tiene una base de datos gigantesca. Y lo mismo, la Tierra a escala para que os hagáis una idea del tamaño de la fulguración. Esto noviembre de 2014. ¿Vale? Tenemos ahí las fases perfectamente definidas. O sea, hay una primera fase que no se ve, que es la de acumulación de energía. La liberación de energía propiamente dura muy poco y es también complicado verla, y las que solemos ver con facilidad es la del destello y la de decaimiento. Y ya por último, con esto cerramos la charla, os pongo un vídeo de NASA en el que nos ponen varios planos diferentes del Sol, y aquí por ejemplo veis que ha habido un momento en el que parecía que algo iba a pasar y ya de pronto se ha descontrolado y se ha producido una eyección de masa coronal, ha salido del Sol claramente. Aquí nos la repiten. Y ahora nos van a ir dando otros puntos de vista a diferentes escalas también, viendo el Sol desde más lejos, desde el lado contrario. Y fijaros que por toda esta parte tenemos también, aquí se ve quizá con más detalle, por aquí tenemos plasma siguiendo líneas de campo claramente, microfulguraciones también, ¿veis? Aquí hay fulguraciones más pequeñitas. Esta ha sido gigantesca, esta ha sido bastante heavy. Aquí se ven también las líneas de campo. Ahí pues se ven espículas también por algunos sitios. Es bastante interesante. Aquí es plasma que no ha conseguido escapar y vuelve a caer al Sol. Es como una nubecita que se ve ahí moviéndose de una manera un poco difusa. Y esto ya lo que hacen es tapar el Sol para poder observar perfectamente todo lo que es fuera de corona, o sea, todos los fenómenos de la corona. Y se ven magníficamente, todas las eyecciones de masa se ven estupendamente. Aquí desde más lejos, que eso ya sale y ya no vuelve. Y ahora nos pondrán un plano que es de otro satélite que estaba justo en el extremo contrario del Sol. Entonces es el mismo fenómeno que hemos visto antes, pero desde la parte de atrás del Sol. Igualmente, yo creo que estos son de los fenómenos más espectaculares que se ven, las eyecciones de masa coronal.
Y nada, estas son las páginas que os he ido hablando. HelioViewer, que es la base de datos online en la que podéis sin ningún tipo de problema sacar todas las imágenes de todo lo que queráis del Sol. JHelioViewer es lo mismo, pero versión escritorio. Te dejo que hagas la foto, sin enlace. Y esta página de la NASA es un portal que lo que tiene son una base de datos de eventos solares. ¿Vale? Ahí podéis ir, por ejemplo, las fulguraciones que estudié yo, los datos los saqué de aquí. Sabía qué día ocurrieron y a qué hora y en qué región activa estaban. Entonces, cuando tú entras ahí, es como un buscador. Tú puedes decir, oye, pues quiero fulguraciones que ocurrieron entre tal fecha y solamente en esta región activa. Y te saca tu listado perfectamente. ¿Vale? Con lo cual, se acabó la tortura. Gracias por la paciencia, gracias nuevamente por haber venido. Y si tenéis alguna pregunta que sea facilita, os la respondo. Si no... Un segundito. Para que luego se quede también en la grabación, si no te importa. Esas fulguraciones que hemos visto al final son las que pueden llegar a la Tierra y que pueden Sí, alterar mira. campos magnéticos. No lo he dicho porque quería ir un poco rápido, pero de las 5 categorías que hemos visto, estas 3 son inofensivas para nosotros. Digamos que quedan a nivel local del Sol, no tienen energía suficiente como para escapar, y las que nos pueden hacer daño realmente, las M quizá, alguna alteración de radio, alguna perturbación transitoria, pero las X son las peligrosas de verdad. Una llamarada que surja de una fulguración tipo X te mata astronautas, vamos, no los mata al instante, pero les mete una cantidad de radiación que los deja fritos. ¿Dime? Las unidades. Sí, esta tabla, en realidad esto tenía que haberlo quitado y haber indicado que se mide en rayos X blandos. Ya está. Y que cada categoría es 10 veces superior en liberación de energía a la anterior. ¿Quién ha levantado la mano antes? Que no me he dado cuenta. ¿Tú? Yo es que tengo una pregunta, que es que si el Sol puede hacer esa explosión tan grande, Sí. yo lo miro y lo veo muy pequeño, pero después, si fuera con una de las estrellas más grandes que hay, YQT, por ejemplo, imagínate cómo sería la explosión si fuera Claro. con esa. Fíjate, esto es la Tierra a escala de una llamarada del Sol. Si aquí representáramos una llamarada de la que tú comentas, de las más energéticas, es que la Tierra sería tan pequeña que ni se vería. No sé si iba por ahí la pregunta. ¿Seguro? Sí. Vale. Pero igual, para nosotros el Sol es lo más, pero el Sol es una estrella pequeña. O sea, hay estrellas tremendamente más grandes que el Sol por ahí. Yo quería preguntarte qué altura media alcanza la llamarada. Recientemente he leído que la NASA detectó una de 3,5 millones de kilómetros. Entonces, ponía la coletilla que de haber apuntado para la Tierra hubiera sido de unas consecuencias catastróficas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿la media de llamaradas, podría decirlo? Es de complicado, altura. porque depende de la categoría de la que hables. ¿Vale? Las de categoría 0A, las pequeñitas, las AB y las C, es que sobre todo las A, son tan pequeñas que, fíjate, en un momento dado de un vídeo he dicho, hay microfulguraciones, porque son fulguraciones tan insignificantes que ni se despegan de la superficie del Sol, mientras que las X pueden llegar a la Tierra y bastante más allá. Entonces, lo normal, las X son poco frecuentes, también lo digo. Lo normal es que tengamos A, B, C y alguna M. Y las X son como eventos que sí, que te pueden llegar y una vez que salen y escapan de la atracción gravitatoria del Sol, se te pueden ir millones de kilómetros sin ningún problema. Llegan a la Tierra. Pueden llegar a la Tierra realmente. O sea que no te puedo dar un valor medio porque tampoco tengo la estadística, pero que pueden llegar a ser desde kilómetros hasta millones de kilómetros. O sea, es que dan un valor medio realmente. Espérate, háblale aquí para que se quede. Sí, respecto a las manchas solares, Sí. tengo entendido que a lo mejor hay
200 o 250 por ciclo. Tú confírmamelo o desmiéntelo. No, fíjate, en el diagrama de mariposa que pusimos, es cierto que depende del ciclo, ¿eh? Que si te fijas, en el diagrama de mariposa había algunos que estaban mucho más poblados que otros, pero puede haber perfectamente ese número y más durante todo el ciclo. Además, curioso, si os fijaste, el diagrama de mariposa, una de las cosas que te dice es que al principio del ciclo las manchas aparecen en latitudes más altas y conforme avanza el ciclo van aproximándose al ecuador solar, ¿vale? Pero que manchas, ya si me dice manchas grandes, pues a lo mejor ya no. Pero es que fíjate, los poros se pueden considerar también manchas y son diminutos y contarían como manchas. Entonces sí, puede haber 250 y más. Ahora también te quiero preguntar otras dos cosas. Que sean fáciles. Que a las estrellas de neutrones que había hablado antes, Sí. ¿a una estrella de neutrón le podría pasar eso? ¿Pasarle qué? Lo que le pasa al Sol con las explosiones. Funcionan un poco diferente. Las estrellas de neutrones lo que tienen es que giran muy rápido, van atrayendo toda la masa que tienen alrededor y no tengo ninguna imagen ahora mismo para enseñarla, pero bueno, sí, quizás. Mira, quizás lo podamos ver en la de antes. Cuando ponía al principio el diagrama resumen de la vida del Sol y aparecía al final las formas en las que podía terminar cada una de las estrellas. A ver, perdón, que voy corriendo por atrás. Demasiada transparencia. Casi habría sido aquí. Fíjate, esta estrella de neutrones, ¿ves estos dos chorritos que tiene ahí? Eso lo que le ocurre es que está girando a una velocidad muy alta. Y digamos que alrededor de su ecuador lo que está es captando materia. Y como decía antes el compañero, por conservación del momento angular, si tú estás incorporando materia en este plano, por algún sitio tienes que estar echando. Entonces, esos fenómenos tan violentos lo que ocurre es que no tienen fulguraciones como el Sol, que pueden ocurrir en cualquier lugar de su superficie, sino que lo que ocurre es que las estrellas de neutrones tienen dos chorros que pueden llegar, pero no sé decirte una cifra exacta, pero si tú ves la estrella de este tamaño, los chorros pueden ser de varios años luz y además a velocidades cercanas a la de la luz. O sea, es un fenómeno muy violento. Aquí no vas a tener fulguraciones, porque eso está ya en la Champions League. O sea, las fulguraciones ocurren en estrellas tranquilas como el Sol, que están en una fase estable. Esto es ya una fase tan violenta que ahí lo que ocurre son cosas extremas. Tienes solamente dos chorros de plasma, pero los dos chorros son mucho más violentos que cualquier fulguración que ocurra en el Sol. Y también tengo una pregunta que hace unas cuantas semanas cayó como un plasma aquí en la Tierra. Y mi pregunta es que ¿de dónde salen los plasmas? Que cayó un plasma en la Tierra. Hace poco, unas cuantas semanas. Bueno, llegaría a lo mejor plasma solar, pero nosotros tenemos una capa que nos protege. Lo normal es que el viento solar que llega o el plasma que llega desde el Sol, digamos que intente entrar en la Tierra, pero esa capa se encarga de rechazarlo. De hecho, las auroras boreales son un poco eso. ¿Y de dónde viene? El plasma del Sol. O sea, la única fuente que tenemos aquí de plasma en cantidades considerables del Sol. Luego a lo mejor alguna partícula suelta que te llegue, o como llegan las lluvias de estrellas y ese tipo, como lo que llamamos lluvias de estrellas, meteoritos y eso, pues pueden llegar de cualquier sitio. Pero plasma del Sol. Es la única fuente de plasma que tenemos cerca. ¿Algo más? Por ahí había otra mano, ¿no? De nada. Gracias por preguntar a vosotros, que muchas veces uno cuando no le preguntan dice, ¿lo he hecho muy mal? ¿Y se quieren ir todo el mundo ya o no sé? Lo mío son dos preguntas rápidas y un comentario. ¿Pero fáciles o difíciles? Fáciles. Vale. Entonces nos llevamos La bien. primera, una de las X estas, lo de los chorros estos de Ujú. las X, ¿se podría decir que si apuntaran a la Tierra sería tipo explosión o solamente radiación? O sea, que si cuando viniera un kaboom y esas cosas. Hombre, dudo
mucho que haya una tan potente que sea capaz de partir la Tierra en dos, como quien dice, ¿no? Pero sí es cierto que si estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y tenemos una llamarada tipo X, gigante, que venga hacia nosotros, pues puede atravesar esa capa y puede hacernos volver a la edad de piedra, básicamente. O sea, olvídate de toda la electrónica del planeta. Y la segunda, que si esto mismo tiene que ver algo con los vientos solares. Eso es el viento solar. El plasma que escapa del Sol es lo que denominamos viento solar. Sí, es que ya me sonaba. Y el comentario que es verdad que cuando tú ves la Tierra contra el Sol es como, wow, qué grande, pero después ves el Sol contra Betelgeuse y... Es lo que decía antes. Para nosotros el Sol lo tenemos cerca, lo vemos relativamente grande y para nosotros es casi lo más. Pero hay por ahí vídeos de YouTube en los que te dicen un poco como... Claro, te dicen, para que seas consciente de lo pequeños que somos, ¿no? Y te empiezan poniendo el Sol como así muy grande. Y después sería... Claro, pero ahora te ponen otra al lado más grande, entonces tienes que reducir el tamaño para que entre la otra. Y ahora hay otra que es el doble de la que han puesto. Y siguen, y llega un punto en que tú dices que no veo el Sol ya. Está tan pequeño que no lo veo. En un libro que tengo yo es que aparece así. Había por ahí también un proyecto, que yo no sé si llegó a construirse. Que querían aprovechar los fotones que salían del Sol para construir unas velas solares gigantescas y que fuera una especie de impulsor de naves. Yo eso he visto la idea, igual que ahora están hablando del motor de curvatura, que han patentado la idea, pero vamos a ver si son capaces de fabricar algo, ¿vale? Y, en fin, ahora que me has preguntado eso me he acordado de esa historia. Yo es que quiero decir otro comentario que cuando había dicho lo de los vídeos de las comparaciones de las estrellas, que a mí me gusta mucho verlo, entonces tuve gigantesco el Sol, pero después, como había dicho con la Betelgeuse, la Aldebaran, Y Scuti, la Canis Majori, ahí sí que lo ve enano, que no lo ve. Vamos, es que no se ve, llega un momento imposible. en que incluso las que ya te parecían grandes al lado del Sol no se ven. Pero también es verdad que habían unas estrellas que eran muchísimo más pequeñas que la Tierra, que la Tierra era como si fuera la Betelgeuse, por ejemplo, para esa estrella. Habían unas que eran Pero así. esas eran ya las enanas marrones, las enanas blancas, que son, digamos que cuando la estrella pasa por la fase de gigante roja, se contrae, explota y expulsa todas las capas gaseosas que tiene, se queda solo el núcleo sólido. Y entonces eso que queda puede llegar a ser más pequeño que la Tierra. Claro, hay fotos por ahí de, mira, una supernova, por ejemplo. Una supernova al final tiene más o menos por el centro un resto de estrella, puede quedar un núcleo sólido, pero todo esto es una nube de gas y polvo que son las capas más externas de la estrella que fueron despedidas en la explosión. ¿Algo más? Aquí. Que yo leí un libro hace tiempo sobre, no recuerdo bien, que en China vieron una supernova de una estrella lejana, años luz, una supernova que se produjo hace tiempo, pero que la vieron desde China y... Pero se ha visto hace poco una nova, ¿no? Me parece. Una supernova se vio en China, había creo una que hace que décadas. avisaron porque se podía hasta fotografiar. No es tan infrecuente, lo que pasa es que alguien tiene, claro, tú imagínate la cantidad de cielo que hay y cuanto más haces zoom, más objetos vas encontrando. O sea, es que hay que darse cuenta de que eso ha pasado. ¿Vale? Es complicado. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguien? ¿Alguna difícil que os estéis guardando para el final? Lo sabía. Que lo que había dicho como de la supernova, yo tengo muchos libros de National Geographic, entonces creo que en uno de los libros es una nebulosa que se vio en China, que además la captaron desde su estrella hasta la nebulosa, o sea, desde que empezó a aparecer hasta quedarse en nebulosa, que fue visible a la explosión en 2 meses. ¿Sería algo así? ¿Un fenómeno como este?
Una estrella no tan grande como para crear una supernova, pero sí que crea también un área alrededor que crea eso como un halo, pero que eso es observable, eso se puede ver. El problema es saber cuándo y dónde para poder verlo. Y también otra pregunta es que con los agujeros negros lo había visto y me había recordado a un vídeo que dice, bueno, que sale el sonido de agujeros negros supermasivos, pero ¿cómo se forma? Vale, Alba, esta pregunta era para ti. Pero bueno, haré lo que pueda. A ver, aquí tienes el agujero negro, ¿vale? El agujero negro proviene, digamos que es el estado final de una estrella como las que hablábamos antes, mucho mayor, pero mucho mayor que el Sol, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando la estrella explota? Pues lo que decimos, puede crear un cuerpo no tan violento, que sigue siendo una estrella y que bueno, que tiene sus particularidades, o cuando es muy masivo, pues digamos que lo que predomina es la fuerza gravitatoria, al tener tanta masa, me refiero. Y digamos que aquí no va predominado la fuerza gravitatoria, por eso se queda un cuerpo normal, entre comillas, pero aquí lo que ocurre es que la fuerza gravitatoria es la predominante y crea un objeto, digamos que con tanta masa y tanta fuerza gravitatoria, al final ahí dentro hay sólidos, o sea, no te creas tú que eso está vacío. Lo que pasa es que en el agujero negro el problema es ese, que no somos capaces de ver lo que hay dentro. Pero el origen del agujero negro es eso, es la explosión de una estrella muy masiva de mucha masa. Y que al final degenera en eso, en un cuerpo que lo que hace simplemente es una fuente gravitatoria colosal. Pero que el origen no es un origen especial, o sea, proviene del mismo sitio que las estrellas de neutrones, solo que la estrella que la origina es más grande en el caso del agujero negro que en el caso de la estrella de neutrones. Y tengo una pregunta que es también que las estrellas, Sí. cuando son supergigantes, ¿se podrían hacer en supernovas? Depende de la masa. ¿Os acordáis que decía la masa? El que una estrella pueda acabar en supernova o no depende de la masa que tenga. Eso es lo que te va a hacer que cuando ya se forma, pasamos de protoestrella a estrella, te vayas por este camino de arriba o te vengas por este de abajo. Por abajo te vas a venir solo para poder terminar en agujero negro, en supernova o en estrella de neutrones, si es una estrella de muchísima masa. Si es una estrella mediana o pequeña, directamente arriba. Es que con los libros de National Geographic, uno que eran de la supernova, las primeras páginas, no sé si lo entendí muy bien o no, que decía como que la estrella Betelgeuse en realidad era una supernova. Bueno, si es estrella no puede ser supernova. Digamos, la supernova ocurre después de que la estrella explote. Es la explosión de la estrella realmente. Además, porque también dijo que era la estrella que había descubierto el humano más próxima en morir, que iba a morir como en unos 10.000 años más o menos. ¿10.000 años solo? Eso, una estrella es 5 años. segundos nuestros o menos. Un día nada más. Yo la verdad es que no lo sé, porque concretamente Betelgeuse no la conozco muy bien, ni sé en qué parte de su vida está, pero... El hombro derecho de la constelación de Orión. No, sí, pero me refiero que no sé, igual que decíamos al principio que el Sol más o menos está a la mitad de su vida y le quedan otros 4.000 y pico millones de años, hablar de una estrella de 10.000 años, que puede ser, que no digo que no, pero hablar de una estrella de 10.000 años es como hablar para nosotros de segundos o de menos. Entonces... Eso no se constató que iba a desaparecer o que iba a estallar en forma de supernova, sino que es una estrella variable y había momentos en el que se veía más luminosa y otros menos luminosa. Pero eso que tú estás diciendo fue una suposición que no se demostró, que fuera a estallar... De todas formas, mira, Betelgeuse. puede ser que esté en Betelgeuse no es azul. Entonces no te voy a decir, que no la conozco bien. Si fuese azul, podríamos decir que está en esta parte y que podría acabar en una supernova, pero no. No es el caso. Y de todas formas, 10.000 años a mí me parece un suspiro para una estrella, es que es muy poco tiempo para estar tan seguro de que va a ocurrir. ¿Por qué en 10.000 y no en 50.000? Si eso para una estrella es nada. Es complicado poder afinar tanto. De hecho, yo creo que en ningún caso se ha predicho esta estrella va a explotar en tal momento, sino te lo encuentras y lo ves y avisas. Oye, que hay aquí una supernova o una nova o un... No científica, simplemente de... Sí,
vamos, si hay alguien que sea capaz de dar esa capacidad de predicción, pero me cuesta creerlo porque ya es complicado hablar. De hecho, yo del Sol he dicho 4.500 millones de años, pero a lo mejor son 4.600 millones de años y ya son 100 millones de años de diferencia. Y puede ser, o sea, es que realmente, ¿cómo sabemos en qué punto exacto está el Sol? No lo sabemos. Sabemos que aproximadamente anda por la mitad de su vida. O sea, en las estrellas es muy complicado afinar tanto. Que a lo mejor acierta, pero que lo más probable es que no. Es que quería decir otra cosa. Venga, la última, piénsala bien, la última. De la estrella Scuti, que es mi favorita, y hay una imagen que cuando la ves te pone de dónde estaría el Sol y la ponen al lado, ¿no? Pero después te pone como en un D7 por zoom y es que lo miras un cachito de la estrella, pero muy chiquitito, que es que ni la ves, ni ves el Sol. Pero eso es un poco lo que hablábamos antes. ¿Por tamaños te refieres? Claro, es que para nosotros el Sol ya es grande, pero cuando la pone en comparación con otras que ya se van conociendo, el Sol es pequeño. El Sol es... De hecho, fíjate, cuando poníamos el diagrama, lo que pasa es que no quiero perder mucho tiempo en volver hasta el día en estos talantes. Aquí decíamos, el Sol está por aquí abajo, pero es que hay estrellas hipergigantes, supergigantes, que no tienen nada que ver. O sea, para nosotros el Sol, pues sí, es la que tenemos más cerca, es la que vemos más grande porque está más cerca, pero cuando uno ve ese tipo de comparaciones te das cuenta de que no es grande, en absoluto. También es verdad que cuanto más grandes son, lo más normal es que haya menos. Digamos que es un poco probabilidad, ¿no? Estrellas medianas pues serán seguramente las más habituales y cuando te vas a los extremos pues vas encontrando menos población. ¿Alguna más? ¡Ay, qué bien! Oye, traedlos mucho, que esto es lo que nos gusta, que la gente pregunte y que me pillen y que no sea capaz de salir del paso. Sobre los agujeros negros, se sabe que es un pozo sin fondo, que ahí hay millones de cosas... Dios sabe dónde, pero también hay teorías de que dentro hay como que se pueden crear agujeros de gusano. Y yo, hombre, a ver, así rápidamente pensando, pues, no sé, quizás que, entre paréntesis, ese agujero de gusano lleva todo lo que se traga, digamos, un universo de residuo, digamos, donde se echa todo eso, porque se dice que es un pozo sin fondo, pero ¿cómo es que no lo vemos? ¿Cómo es que no chocamos? ¿Cómo es que no...? Hay quien propuso que si hay agujeros negros, ¿por qué no hay agujeros blancos? Y que empiece a salir cosas de ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y hay una teoría para viajar en el tiempo. Sí. Claro, pero entonces tendría que existir una especie de antigravedad, porque el agujero negro se crea por una gravedad descomunal, que hace incluso que la luz no sea capaz, como atraviese determinado límite, ni la luz es capaz de escapar. Entonces, a mí personalmente, si nos ponemos en plan Star Trek y cosas así, pues sí, podría ser que tú, como dicen muchas veces, no, es que entre en un agujero negro y me lleva a otra parte del universo. Hombre, tú antes de entrar estás muerto. A lo mejor llegan tus partículas, pero tú antes de entrar ya estás muerto. Entonces, yo tampoco soy experto aquí. A mi compañera Alba seguro que nos daría aquí una masterclass en un momento. Pero para mí un agujero negro es un sitio de solo entrada, no tiene salida. De hecho, también hay una teoría peregrina por ahí que dice que cuando tú pasas el horizonte de suceso y entras ya al agujero negro, espacio y tiempo intercambian sus papeles en el sentido de que fuera del agujero negro, en el universo normal, el tiempo solo fluye hacia adelante y el espacio fluye en tres direcciones. Pues dice, no, cuando entras en un agujero negro, que esto es una teoría que, en fin, se invierten los papeles y entonces te puedes mover en el tiempo pero no en el espacio, entonces no puedes salir. Es que como se desconoce tanto todavía de los agujeros negros, pues eso da pie a muchas teorías que ¿quién te va a decir que son mentiras? Pero si tú no eres capaz de demostrarme lo contrario. La singularidad todo para, o sea, es muy raro porque para todo, para el tiempo, para el espacio, no hay nada. Eso está todo a nivel teórico.
¿Y la forma de estar seguro? Mete allí algo que sea luego capaz de enviarte información para ver qué pasa dentro, pero vayas a enviar lo que vayas a enviar antes de entrar ya está destrozado, o sea que... No, llegar, si como caigas en su campo gravitatorio ya te digo yo que tienes chungo para escapar, pero está tan abierto, o sea, es un tema tan teorizado que realmente no tenemos pruebas de muchas cosas de las que se teorizan que puede ser eso y puede ser lo contrario. Oye, es verdad, muchas gracias. Que estamos aquí que parecía que nos íbamos a dormir ya todos. ¿Alguna pregunta? Por favor, venga, sí. Sí. ¿Alguien de Astronomía Sevilla? Que me pongan aprietos, venga. ¿A por la cerveza ya? ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por las preguntas, que me habéis puesto en más de un aprieto, que no sé si se anota mucho, pero lo dicho. Muchas gracias y esperamos veros en las próximas.